Padre Santo, esta mañana queremos glorificarte, adorarte, darte gracias por tu presencia, Señor, por el honor de que tu presencia esté en nuestros medios. Te pido que tu Espíritu Santo siempre reine, Señor, en nuestro hogar, en los hogares de los que nos están escuchando. Padre, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestras mentes y nuestros corazones en Jesús, en el Mesías Jesús, Señor. Esta mañana oramos por las ofrendas, por los diezmos, Señor, por lo que hemos traído a tu alfolí, que tú lo bendigas, lo santifiques, y Padre, que proveas para aquellos que están batallando, están luchando esta mañana. Oramos por ellos, Padre, en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua. Amén. Amén, aleluya. Pues esta mañana, en el nombre del Señor, vamos a seguir ahora con nuestro estudio en la epístola de Santiago. La carta de Santiago, si ustedes se acuerdan, es una carta que Santiago escribió a los hermanos de Jerusalén que fueron dispersados a través de toda el área de Israel, de Siria y los otros países que rodeaban, a causa de una persecución muy fuerte que se soltó en Jerusalén durante esos días. Y entonces vamos a comenzar hoy el capítulo 2. Tardamos como 4 sábados examinando el capítulo 1, porque es como ¿cómo se diría? Una caja de tesoros. Entre más mirábamos, más encontrábamos, y así es la palabra de Dios. Entre más la escudriñamos, entre más cavamos, escarbamos, encontramos cada vez más tesoros. Y hoy vamos a entrar en el capítulo 2 y vamos a ver algo que estaba haciendo la iglesia dispersada, algo que estaban haciendo los hermanos que yo creo que no realizaban. Era pecado. Y muchas veces nosotros, los hermanos, los creyentes, nos enfocamos en los pecados que creemos que son muy grandes, pero a veces no nos damos cuenta que hay ciertas otras cosas que posiblemente estemos haciendo que es pecado, pero no lo realizamos. Y hoy vamos a examinar esta mañana un acto que estaban haciendo los hermanos en la iglesia, que yo creo que tal vez no se daban cuenta que estaban cometiendo pecado, pero que Santiago se dio cuenta y les mandó una carta, les mandó corregir lo que estaban haciendo. Entonces, acuérdense de otra cosa, que durante este tiempo estaban pasando grande persecución, gran necesidad. Probablemente muchos de ellos habían perdido sus trabajos, habían perdido sus negocios, se habían ido a otras ciudades, otros pueblos, posiblemente otros países, donde apenas estaban, acomodándose. Estaban apenas encontrando cómo vivir bajo sus nuevas circunstancias. Y muchas veces cuando estamos pasando por dificultades, cuando tal vez nos encontremos en un lugar donde no estamos acostumbrados, el enemigo comienza a mandar ciertas tentaciones y si no tenemos cuidado, entonces es posible que podamos caer en pecado. Y ahorita vamos a examinar esto. Y lo que estaba pasando es de que algunos hermanos, tomen en cuenta, digo algunos, ¿verdad? Porque no podemos pintar con una brocha general a todo el mundo. Esto es lo que estaban haciendo algunos hermanos y posiblemente líderes de congregaciones, y lo que estaban haciendo es que le estaban dando la preferencia a personas ricas y estaban despreciando a los pobres, ¿verdad? Estaban dándole preferencia a las personas prósperas, pero estaban haciendo a un lado a la gente pobre. Okay, vamos a empezar aquí en nombre del Señor. En el primer versículo dice la santa palabra de Dios: y Santiago les escribía a los hermanos en la dispersión, decía: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo
sea sin acepción de personas. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Entonces, aquí escriben sus papeles. La fe indicada aquí habla no del acto de creer, sino en la fe entera del creyente. La fe en su totalidad, la fe en nuestro Señor Jesús. La fe aquí indicada habla no del acto de creer, sino en la fe entera del creyente. Entonces, está la fe donde recién creemos en el Señor, lo recibimos como Salvador, el Señor nos transforma y entra a habitar en nosotros, pero también está la fe entera en la vida que nosotros debemos estar viviendo. Entonces, lo que estaba diciendo aquí Santiago, hermanos, dice, go back, por favor. Dice, hermanos míos, dice que vuestra fe, la totalidad de nuestra fe en el Señor Jesús, dice que sea sin acepción de personas. Entonces, miren, Jesús, note cómo se dice, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, o Jesús el Mesías. Jesús es el que revela la gloria de Dios. Jesús es el que revela la gloria de Dios. Vamos a ver, fíjense lo que dice Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos la gloria. ¿Qué gloria está hablando? La gloria de Dios. Por eso dice nuestro glorioso Señor Jesucristo, porque Jesús es el que revela la gloria de Dios, ¿verdad? Nuestra fe está puesta en Él. Si no hubiera sido por Jesús, no hubiéramos conocido a Dios, no hubiéramos conocido al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces fue Jesús que por medio de Él nosotros conocemos la gloria de Dios. Por eso lo llamó a Santiago estas hermosas palabras, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Realmente es Jesús Cristo, pero por alguna razón u otra los que tradujeron le quitaron la S a Jesús y lo juntaron Jesucristo, pero es Jesús Cristo o Jesús el Mesías. Cristos significa el ungido, que es la palabra traducida del hebreo al griego, que Mesías, o Jesús el Mesías. Por eso a veces me escuchan decir Jesús el Mesías o Jesús Cristo, que es lo mismo, es Jesús el ungido. Ok, fíjense lo que dice Hebreos 1 del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, ¿la gloria de quién? La gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, miren, a veces me voy a desviar un poquito. Los científicos no entienden cómo el universo no se deshace, ¿verdad? Los científicos no entienden qué es la fuerza que sostiene todo. ¿Por qué no nos derritimos? ¿Por qué no se deshace el universo? ¿Verdad? Sí, entendemos sobre protones, entendemos sobre las partículas más pequeñas, pero lo que no entendemos es cuál es la fuerza que detiene todo eso. Pues aquí dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sostiene las cosas? Jesús. ¿Quién sostiene el universo? El Creador, ¿verdad? Dice Juan, el primer capítulo, y todas las cosas por Él fueron creadas. Hablando del Verbo, hablando de Jesús. Entonces, ¿quién lo sostiene? Jesús. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, sentaba a la diestra del Padre, como dicen las Escrituras. Entonces, Jesús
es el que revela la gloria de Dios. Por eso dice nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Qué hermoso eso. Entonces los estaba preparando. Les estaba diciendo, miren hermanos, que nuestra fe en nuestro Señor Jesús, Yeshua, el Mesías, sea sin acepción de personas. En otras palabras, está diciendo, miren, tenemos un Salvador glorioso, el creador del universo, el que sostiene todas las cosas. Y ahorita vamos a ver por qué no está bien lo que están haciendo, pero también vamos a ver cuál es el ejemplo que nos dejó Jesús. Entonces, aquí la palabra acepción, vamos al siguiente slide, es prosolopencia, es una palabra griega que significa respeto de las personas o parcialidad. ¿Verdad? Culpa de quien, cuando se le pide que juzgue, respeta las circunstancias exteriores del hombre y no sus méritos intrínsecos. Y por eso prefiere como al más digno a uno que es rico, de alta cuna, poderoso, que a otro que no tenga esas cualidades. En otras palabras, alguien que le da preferencia a los ricos sobre los pobres. Es lo que quiere decir prosolopencia, que es la palabra que dice aquí acepción, pero dice sin acepción, sin parcialidad. Vamos otra vez al versículo. Go back, por favor. Más. Por eso dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin prosolopencia, sea sin acepción, ¿verdad? Que no exista parcialidad de personas. Pero nótese cómo lo puso, dijo, el glorioso, el creador, el que sostiene todas las cosas. Dice que no demos preferencia a las personas. Yo pienso que todos somos culpables de eso de alguna manera o de otra, ¿verdad? Entonces, Jesús, en su encarnación, mostró solamente imparcialidad. Cuando Jesús vino a este mundo, Él fue imparcial. Pónganse a pensar eso en estos momentos. Ok, ahora sí vea el siguiente slide. Dice, la genealogía de Jesús. En la genealogía de Jesús había personas de baja posición, incluyendo mujeres. Y fíjense, era muy raro que las genealogías antiguas incluyeran mujeres. Pero fíjense, mencionó, no me acuerdo si eran 5 mujeres, pero voy a solamente mencionar 3 ahora. Mencionó a 3 mujeres. Tamar, ¿se acuerdan de Tamar? Los que están estudiando con nosotros en la semana estamos viendo la historia de Génesis. Y esta semana pasada vimos la historia de la nuera de Judá, ¿verdad? Lo que hizo. Tamar posó como prostituta y durmió con su suegro. Está en la genealogía de Jesús. Rahab, ¿se acuerdan de Rahab? Fue una prostituta gentil. ¿Se acuerdan de la historia cuando Israel marchó en contra de Jericó? Y 11 tehuelces. ¿Se acuerdan que antes de eso mandaron unos espías a la ciudad y los andaban buscando? Pues Rahab, una prostituta, fue la que escondió a los espías y salvó a su familia, porque le dijeron, mira, pon este paño en la ventana, en la puerta, y cuando ataquemos la ciudad, no te va a pasar nada ni a ti ni a tu familia. Entonces, por medio de su acto de fe, fueron salvos. Pero Rahab era una prostituta y está en la genealogía de Jesús. Ruth, ¿se acuerdan la historia de Ruth? Una historia hermosa. Hay un libro de la Biblia llamado Ruth, les recomiendo que la lean. Era una mujer moabita, ni siquiera era de Israel, pero me parece que es la bisabuela del rey David. Pónganse a pensar en eso. Entonces Jesús, cuando vino, no solamente escogió la realeza, no escogió la gente rica, la gente que tal vez vivía una vida mejor que otros, sino que escogió de todos. ¿Qué podemos concluir de esto? Que mostró imparcialidad, nos dio el ejemplo. Jesús nos dio el ejemplo de no ser parciales. Ahora, si Dios
solamente hubiera querido gente perfecta para venir a este mundo, ¿qué hubiera pasado? No tuviéramos salvación. No hay nadie justo. No hay nadie justo. Por más que una persona se crea buena, que ya no robo, no tomo, no fumo, no esto, no lo otro. Pero ¿qué tal en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay envidia? ¿Hay odio? ¿Hay parcialidad? ¿Qué hay? Solo Dios sabe. Entonces, Jesús tiene todo el derecho de decirnos que no hagamos acepción, no mostremos parcialidad hacia las personas. ¿Qué hizo Jesús cuando vino? Fíjense esto, nació en el pequeño pueblo de Belén. Estudien lo que era Belén, era un lugar donde criaban ovejas para el sacrificio en el templo. Era un pueblo muy pequeño, muy chico, y estaba en una porción donde, me parece que en Galilea, donde las autoridades religiosas los miraban hacia abajo, ¿verdad? Es como una persona que vive de Nueva York, mira abajo a una persona que vive en el campo de Wisconsin, uno de los pueblos pequeños de Wisconsin, ¿verdad? Así es como miraban a Belén, miraban a Nazaret. Jesús se crió en Nazaret por 30 años y era en la región de Galilea. Y Jesús ministró en Galilea y en Samaria, donde los judíos educados los miraban hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Jesús podría haber escogido venir en una familia real, ¿verdad? No de los imperios grandes o lo que sea, pero escogió venir en circunstancias pobres, en circunstancias insignificantes ante los ojos de los hombres, y es como, ¿cómo se dice? Como Dios espera que nosotros también seamos. Porque acuérdense que nosotros no somos de este mundo. La persona, el creyente que se enamora de este mundo y que da todas sus energías por progresar en esta vida, por llegar a la cúspide en esta vida, está perdiendo su tiempo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara el mundo, pero perdiera su alma? Entonces las personas que ponen todas sus energías en este mundo, que luchan por hacerse ricos o por alcanzar la fama o por llegar a la cúspide de las cosas, al final de cuentas se dan cuenta ellos de que no hay satisfacción. ¿Por qué? Porque todo este mundo es pasajero, se está pasando. Entonces, basado en esto, Santiago les escribió a los hermanos y les exhortaba, no anden dando preferencia de una categoría de personas hacia otras. Si ustedes están haciendo esto, no conocen a nuestro glorioso Jesús, no conocen a nuestro Dios. Acuérdense de eso. Por eso dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni los caminos de Dios son nuestros caminos. Pero el Señor sí espera que nosotros crezcamos en Él para que nuestros caminos sean sus caminos y que lleguemos a tener la mente de Cristo, la mente del Mesías, como dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo Santiago? Les estaba llamando la atención a algo que posiblemente ellos no entendían que era pecado. No los estaba condenando, ¿verdad? Y lo mismo puedo decir yo esta mañana de nosotros. A veces hay cosas que no realizamos, que estamos haciendo, que no son agradables a Dios. Pero por eso tenemos la palabra de Dios que nos enseña, ¿verdad? Nos instruye, nos muestra cuál es el camino que es agradable, aceptable a Dios. Ok, vamos a seguir. Versos 2 y 3 dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, andrajoso quiere decir sucio, roto o lo que sea, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, pero decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. Es lo que estaban haciendo algunos hermanos, y posiblemente los que estaban haciendo esto eran
eran los líderes de la congregación. Escriban sus papeles. En los tiempos de la iglesia primitiva, solamente los ricos tenían anillos de oro. Y aparentemente los ricos, los que eran muy ricos, les gustaba ostentar, les gustaba presumir su riqueza. Y dice que usaban anillo en cada dedo. Y posiblemente de oro. Entonces, cuando tú mirabas a alguien que andaba con anillos en todos los dedos y de oro, sabías tú que era una persona muy rica. ¿Qué lo podemos comparar este día? Tal vez personas que tienen limusinas, que tienen choferes, ¿verdad? Que los llevan de acá para allá. Personas que son dueños de jets privados, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero cuesta miles y miles de dólares para mantener estos aviones. Solamente las personas que son billonarios, multimillonarios, pueden tener este tipo de cosas. Entonces, si tú ves una persona que anda con una limusina que lo choferean para todos lados, o es una persona que no viaja con, como dicen por ahí, con la chusma en los aeropuertos, sino que tienen sus propios aviones, entonces tú sabes que esa es una persona muy rica. Son personas que tienen más dinero de lo que nosotros podemos imaginarnos. Entonces, en ese tiempo, cuando miraban a una persona que tenía anillos en cada dedo y de oro, decían, ¿sabes qué? Esa persona es una persona muy poderosa, muy rica. Es más, algunos comentan que en ese tiempo hasta se rentaban anillos de oro para ocasiones especiales. ¿A qué lo podemos comparar? En esos tiempos, como cuando rentamos limusinas, ¿verdad? Para nuestra boda o para ocasiones especiales, nosotros no podemos mantener una limusina, pero sí la podemos rentar por unas horas. Y dicen a los que estudian los tiempos antiguos que había servicios donde rentaban anillos para ocasiones especiales. Ok, entonces los ricos vestían con ropas espléndidas y algunos hasta eran hechas con oro y plata. ¿Se acuerdan ustedes la historia de Herodes? Que fue, no me recuerdo si fue a Fenicia, a Tiro, y dio un discurso, ¿se acuerdan? Y que la gente gritaba, esta no es voz de hombre, esta es voz de Dios. Y como Herodes no le dio gloria a Dios, llegó un ángel de Dios y lo hirió y se murió. ¿Se acuerdan de esa historia? Pues Josefo, el historiador, dice que ese día estaba vestido Herodes con una vestimenta como de plata. Y dice que le resplandecía el sol de tal manera que brillaba hacia afuera. Y cuando la gente lo miraba se quedaban asombradas por el resplandor de sus vestimentas, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, las personas que eran ricas tenían este tipo de ropa, ese tipo de vestido. Entonces, era, ¿cómo se dice? Tú sabías quiénes eran las personas ricas. Tenían anillos en las manos de oro y tenían vestimentas muy finas, ¿verdad? Tú sabías los que tenían dinero, los podías identificar así. Y era lo mismo en la iglesia. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaban haciendo? Entraban esas personas ricas a las reuniones de los hermanos, posiblemente en casas, posiblemente en sinagogas, pero acuérdense que esta carta era dirigida a los creyentes judíos. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Cuando entraban esas personas, les daban los mejores asientos, les daban los mejores lugares en sus reuniones, pero a los pobres, a los que entraban con vestimentas sucias, andrajosas, eso no, sabes que tú siéntate aquí, sabes que tú párate allá. Y discriminaban básicamente entre los ricos y los pobres. Entonces, ¿por qué es tan serio esto? ¿Por qué Santiago tuvo que tratar con esta situación? Vamos a ver Santiago 2:4 lo que dice. Dice, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Entonces, ¿qué son los papeles? Los hermanos estaban haciendo distinciones entre las personas basadas en apariencias exteriores. Ni siquiera sabían quiénes eran estas personas ricas. Ni siquiera se imaginaban que era. Ahorita Santiago nos va a decir, dice, la parcialidad que mostraban
los llevaba a pecar con sus pensamientos. ¿Por qué? Porque los motivos de su corazón eran equivocados. ¿Qué estaban pensando? Cuando mostraban parcialidad, ¿qué estaban pensando en sus mentes? Acuérdense, estaban pasando por grandes pruebas. Muchos de ellos tal vez eran pobres. Los diezmos que estaban dando para el ministerio tal vez eran muy pocos, ¿verdad? Tal vez no era suficiente para mantener a los líderes de las congregaciones porque estaban pasando por severa prueba. Entonces, cuando llegaba un rico, ¿qué pensaban? A lo mejor este me va a dar un préstamo. O ¿sabes qué? A lo mejor este va a dar suficientes diezmos para que yo pueda pagar mi renta para el mes. O tal vez esta persona nos va a abrir las fuentes de trabajo porque estamos en gran necesidad. Y este pobre que con ropa sucia, con remiendos, ¿qué va a poder hacer para mí? ¿Sabes qué? Hazte para allá, siéntate allá. Y a los ricos, venga para acá, venga, siéntese aquí. A lo mejor hasta le traían algo de beber, algo de pan. Y los trataban con parcialidad. Entonces, ¿qué pasaba? Tenían pensamientos alternos. No tenían pensamientos del Señor. No estaban preocupados por sus almas. ¿Sí entienden? No estaban preocupados por si el pobre era salvo o no era salvo, o el rico si era salvo o no era salvo, no les importaba. Lo que ellos estaban pensando materialmente, y por lo tanto estaban pecando en sus pensamientos. ¿Se acuerdan que la palabra nos dice que del corazón proceden malos pensamientos? Es pecado en contra del Señor. Entonces, lo que estaba pasando aquí es que sus corazones no estaban en el lugar correcto, no estaban cuidando de las almas de las personas, sino que estaban buscando satisfacer sus necesidades, creyendo que tratando a la gente rica mejor que a otros, iban a encontrar favor con ellos. Eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos confiando en el hombre para nuestra provisión, para nuestra misión, en vez de confiar en Dios. Pero peor de eso, estamos tal vez despreciando a las almas y estamos causando que ellos rechacen a Dios. Tanto al pobre como al rico. Al pobre por despreciarlo y al rico por decir, no, pues sabes qué, no hay diferencia aquí. Donde quiera que voy en el mundo me tratan igual, a mí me dan la preferencia y a los demás los echan para afuera. ¿Qué diferencia hay entonces entre la iglesia y el mundo si aquí me tratan igual? Entonces, ¿qué está pasando? Los ricos decían, esto no es genuino. Estos cristianos son igual o peores que los no creyentes. Y el pobre decía, no, pues ¿sabes qué? ¿Dónde está el amor de Dios? A mí me dijeron que en la iglesia de Dios hay amor. ¿Dónde está el amor? Me desprecian aún en la iglesia. Voy acá a otras partes afuera del mundo, soy despreciado porque soy pobre, vengo a la iglesia y ¿qué pasa? Me pasa lo mismo. ¿Qué estaba pasando? No estaban dirigiendo la gente hacia Jesús, los estaban causando que pecaran y por lo tanto ellos estaban en pecado. Vamos a seguir, verso 5. Y fíjense lo que dice Santiago, dice, hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, ¿qué ven sus papeles? Ante los ojos de Dios, es pecado dar preferencia o despreciar a personas simplemente porque son ricos o pobres. Es pecado dar preferencia a los ricos y es pecado despreciar a los pobres, simplemente por su apariencia. Aquí no está hablando de conocer a alguien, sus actos, está hablando que estamos haciendo juicios, estamos pecando en nuestros juicios porque estamos juzgando a la gente por apariencias. Por apariencias. Entonces Santiago les recordó a los creyentes que algunos ricos los oprimían o demandaban en las cortes.
Discúlpenme, me pasé una parte, discúlpenme. Me tengo que regresar. Escriban sus papeles. Los pobres siempre han guardado un lugar especial en el corazón de Dios. Acuérdense, miren, Dios da diferentes dones. ¿Cómo puedo explicar eso? Hay personas que Dios les da el don de hacer dinero. Son comerciantes, son empresarios, tienen ese don. Ellos piensan diferente al resto de las personas. Ellos siempre están pensando, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto, hacer otro, puedo hacer dinero, puedo vender esto, puedo vender lo otro. De alguna manera, siempre están pensando cómo hacer dinero. Eso no es malo en sí. Es malo cuando solamente se fijan en eso, cuando eso es su vida, cuando ese es su Dios, cuando pasa a ser su Dios, eso es malo. Pero en sí, no es malo que una persona tenga una mente empresaria, ¿verdad? Porque si no, entonces, ¿dónde estarían los empleos? ¿Dónde irían a trabajar las personas si no hay gente que sabe hacer dinero, que sabe construir negocios y puede dar trabajo a los demás? Eso no es malo, ¿verdad? Entonces, hay personas que tienen ese don empresarial donde siempre están pensando en maneras de hacer dinero. Y es un don que Dios dio. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que saben hacer dinero, pues son las personas ricas. Los empresarios que hacen grandes negocios, que crean trabajos para las personas, ellos son los que tienen el dinero, ¿verdad? Pero hay otras personas que por alguna razón u otra tienen una mente muy pobre. Pueden haber muchas razones, ¿verdad? No, parece que no pueden conseguir buen trabajo, o lo que hacen no les sale, o cosas por el estilo, pero el punto es que desde el principio, desde que la caída de Adán y Eva, siempre han habido pobres, siempre. Y los pobres siempre han guardado un lugar muy especial en el corazón de Dios. Dios no desprecia a los pobres. Fíjense lo que dice, vamos a ver unas escrituras, Proverbios 17:5 dice, el que escarnece al pobre, o el que lo desprecia, afrenta a su hacedor. ¿A quién? A Dios. Y el que se alegra de la calamidad no quedará sin castigo. Los que tratan mal a los pobres y los que les da gusto porque les pasan cosas malas, van a ser juzgados por Dios, ¿verdad? Hay una razón que Dios hizo a las personas, a los empresarios, para que les dieran trabajo y para que bendijeran. No podemos nomás quedarnos con el dinero en la mano. El Señor espera que utilicemos los recursos que Él nos da para bendecir su reino y para bendecir a los pobres. Si estoy hablando con algún empresario en esta mañana, me están oyendo, Dios te dio ese don para que bendigas, no nomás para que te quedes con Él, ¿verdad? Ya sea crear trabajos o dar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, o ayudar a otras personas, pero Dios no te dio ese don nomás para que te quedaras ahí, te lo dio para que fueras bendición para otros. Fíjense lo que dice esta escritura. Proverbios 19:17 dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Cuando damos a los pobres, dice la palabra de Dios, que le estamos prestando al Señor y un día Él nos va a pagar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que los pobres siempre han estado en el corazón de Dios. Es más, si ustedes leen la ley en Deuteronomio, en Números, se van a dar cuenta que cuando cosechaban, el Señor les mandó a los agricultores que dejaran las orillas, que no las cosecharan, para que pudieran venir los pobres y agarrar de ahí. Entonces, ¿qué pasa si los pobres tienen un corazón especial ante el Señor? Cuando nosotros los despreciamos o los discriminamos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos ofendiendo a Dios, ¿verdad? Porque si Dios nos bendice a nosotros, tenemos que ser bendición para los pobres. No podemos despreciarlos. No podemos discriminar entre ellos y los ricos, porque estamos siendo una afrenta al Señor, lo estamos ofendiendo. Porque Dios crió al rico y crió al pobre también. Nuestra motivación siempre debe de ser hacia las almas. Siempre debemos estar preocupados si una persona es salva o no salva, o si una persona está creciendo o no creciendo en los caminos de Dios. Y no importa si sea rico y no importa si sea pobre.
no debemos de intimidarnos ante los ricos y tampoco debemos de despreciar a los pobres. Debemos de tratarlos igualmente. Debemos de verlos espiritualmente como personas que necesitan de Dios. Así están viendo la seriedad de lo que estaban haciendo los hermanos, y por eso es que Santiago les llamó la atención en esto. Entonces la persona que tiene una actitud correcta en su corazón va a tratar igual a ambos. No importa si sean ricos, sean pobres, si tengan educación, no tengan educación, si son diferentes a trasfondo racial o cultural, lo que sea. Si tenemos un corazón correcto, vamos a atraer a las personas con el amor de Dios. Las vamos a ver con esos ojos. Ok, vamos a seguir. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. Entonces ya les dijo, fíjense lo que dijo. Dice, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, escriban sus papeles. Ante los ojos de Dios, ¿es pecado dar preferencia o despreciar a personas simplemente porque son ricos o porque son pobres? Si tú le das la preferencia a alguien porque es rico sobre otro, estás pecando. Si tú desprecias a un pobre porque es pobre, acuérdense, estamos hablando de los creyentes. Esta carta fue escrita a los hermanos en la dispersión. Y les está diciendo, están cometiendo pecado porque están prefiriendo a una persona sobre otra simplemente porque unos tienen y otros no tienen. ¿Por qué están haciendo eso? Entonces, ¿qué estaba pasando? Fíjense una cosa. Santiago les recordó a los creyentes que algunos ricos los oprimían y los demandaban en las cortes y además blasfemaban el nombre de Dios. ¿Qué estaba pasando? Algunos de estos ricos iban a las reuniones de los creyentes para identificar dónde se reunían y qué estaban haciendo. ¿Saben para qué? Para denunciarlos. Muchos de ellos fueron llevados a la cárcel, a la prisión, porque muchos de estos ricos que iban los demandaban en los tribunales. Decían, mira, están ¿cómo se dice? Ofendiendo al emperador. El emperador nos dijo que solamente debemos adorar al emperador, pero esos adoran a un tal Jesús. Y los arrastraban, los llevaban a los tribunales, a las cortes, y los oprimían. ¿Verdad? Pero ¿qué pasaba? Porque sus mentes no estaban correctas ante los ojos de Dios. Miraban a un rico y luego lo trataban bien, sin saber que posiblemente ese rico los iba a denunciar. Es lo que les estaba diciendo Santiago. Miren, ser rico no es pecado, ¿verdad? Pero Santiago estaba hablando de los ricos malvados que odiaban a los cristianos y que estaban yendo a las reuniones para descubrirlos, para demandarlos, para oprimirlos. Y Santiago les dijo, hermanos, que no entienden que muchos de estas personas, estos ricos, son los mismos que los arrastran a los tribunales. Entonces, ¿por qué les están dando preferencia a los que los oprimen en vez de ministrar a los pobres? Estamos hablando en la prueba, en las dificultades, que si no tenemos cuidado, podemos hacer decisiones equivocadas en medio de nuestra prueba, nuestra necesidad. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que tenemos necesidad y de repente vemos lo que parece una oportunidad, pero no es nada más que el enemigo mandando a personas para oprimirnos, para que el diablo nos haga que tengamos pensamientos equivocados y que no agrademos a Dios con nuestras vidas. Tenemos que tener mucho cuidado cómo caminamos, especialmente cuando estamos en la prueba, en las dificultades. Tenemos que poner nuestra mira en el Señor y siempre mirar a las personas no con interés de qué podemos agarrar de ellas, sino cómo podemos servirlas, cómo podemos bendecirlas, sean ricos o sean pobres. Entonces, como habíamos hablado, que les estaban dando el mensaje equivocado a los ricos, ¿verdad? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la igualdad que hay en el Señor? Dice la palabra de Dios que no hay diferencia entre hombre y mujer, rico, pobre, griego o judío.
¿verdad? El Señor nos mira igual a todos. Y los ricos decían, pues ¿dónde está ese mensaje? Los pobres decían, ¿por qué me desprecian? ¿Por qué me tratan como me trata el mundo? ¿Dónde está el amor de Dios? Y es lo que les decía Santiago a los hermanos. ¿Dónde está el amor de Dios? Mucho cuidado, porque miren, a veces Dios tiene que quitarnos cosas. Porque ya sea que tengamos orgullo, tengamos soberbia o pensemos que nosotros, nuestras habilidades son las que nos consiguieron nuestra bendición, a veces Dios nos los quita para mostrarnos que no somos nosotros, sino que es Él en nosotros, ¿verdad? Para corregir nuestras actitudes. Pero, como Santiago dijo, si nosotros pedimos sabiduría al Señor y entendemos la Escritura, podemos corregirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo he escuchado un dicho que dice que la inteligencia es cuando aprendemos de nuestros errores, pero la sabiduría es cuando aprendemos de los errores de otros, ¿verdad? La persona que sabe tomar consejos, que lo aconseja y dice, oh, ¿sabes qué? Tiene razón. La persona necia es la que dice, no, ¿sabes qué? Este no sabe nada, este viejo, ¿qué me va a decir a mí? Y cuando tenemos esa actitud, muchas veces Dios tiene que corregirnos porque nos ama y quiere que nosotros tengamos su corazón y no que andemos con actitudes equivocadas en el camino del Señor. Dios nunca es malo, pero dice la palabra de Dios que Él corrige a quien Él ama. Ok, vamos a seguir. Vamos a ver, versos 8 y 9 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Entonces, escribe sus papeles. La Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es una sugerencia, sino un mandamiento. Esto me pegó duro a mí. La Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no es una sugerencia, sino un mandamiento. Entonces la pregunta que debemos hacer nosotros es, ¿cómo me gustaría que me traten a mí, que me trataran a mí? Si yo fuera un pobre con ropas viejas y rotas y voy a un lugar, ¿cómo quiero que me traten? Esa es la pregunta. Lo llaman la ley real, que dice, trata a otros como quieres que ellos te traten a ti. Haz hacia otros como quieres que ellos te hagan a ti. Eso lo llaman the golden rule, o la ley real. ¿Cómo quieres que te traten? Así como quieres que ellos te traten a ti, tú debes de tratarlos a ellos. A veces nos olvida todo eso. A veces se nos olvida. Pero por eso tenemos que estar en la palabra, por eso tenemos que estar en las Escrituras, por eso tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que no echemos fuera a la gente. Miren, la idea es de traerlos a los pies de Jesús, no correrlos, ¿verdad? Con nuestras actitudes, ya sea despreciando a la gente que no tiene y dándole mal ejemplo a los ricos. Las dos cosas apartan a la gente de Jesús, apartan a la gente del amor de Dios, y por eso es que es pecado. Cuando desobedecemos este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, estamos pecando. No sé si lo habían visto de esa manera, pero como les digo, no es una sugerencia, es un mandamiento de Dios. Es lo que Dios espera de nosotros, y es lo que les estaba recordando a Santiago, a los hermanos en la dispersión, y lo que nos recuerda a nosotros, a la iglesia, ¿verdad? Estemos pasando por dificultades o no, nuestra actitud siempre debe ser una actitud piadosa, de acuerdo a la palabra de Dios. No podemos vivir como queramos.
¿Se acuerdan que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Dios? Ya no podemos hacer lo que queremos, ¿verdad? Porque como dijo Santiago, somos esclavos, somos siervos de Dios y vivimos nuestras vidas para complacer a Jesús, no al hombre, sino para complacer a Dios. Es como debemos vivir nuestras vidas. Y estas palabras son duras y se aplican tanto a mí como a los demás, porque todos hemos fallado, pero tenemos que pedir al Señor que nos ayude a ser obedientes a Él. Vamos a seguir. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley, o alguien que viola. Transgresión quiere decir violar algo. Entonces, es muy probable que los hermanos no entendían que su parcialidad era pecado, ¿verdad? Por eso sí les dije que a veces hay cosas que hacemos que no realizamos que es pecado, ¿verdad? Tal vez no lo hacían maliciosamente, pero Santiago, por medio del Espíritu Santo, tenía que decirles que esa actitud que estaban haciendo, esa acción que estaban tomando, no era agradable a los ojos de Dios. Escriban en sus papeles. Santiago quería que vieran la seriedad que tenían sus actos ante los ojos de Dios. Santiago quería que vieran la seriedad que tenían sus actos ante los ojos de Dios. Lo que estaban haciendo era desagradable al Señor. El Señor no estaba complacido con eso. Ponte a pensar cómo te sientes tú cuando alguien te discrimina, cuando alguien te desprecia, te hace un lado. ¿Cómo se siente eso? Se siente muy mal. Dios no hace eso con nosotros. Y aunque a lo mejor lo hayan hecho a nosotros no debemos hacerlo hacia otros, ¿verdad? Porque pecamos. El Señor no nos trata de esa manera. Entonces, el pecado de la parcialidad no se limita simplemente entre ricos y pobres, ¿verdad? ¿Qué otras cosas hay que son desagradables ante los ojos de Dios que expresamos a gente? Discriminación racial. Cuando odiamos a otro grupo o lo despreciamos o los maltratamos simplemente porque pertenecen a otra raza, a otro grupo étnico. Eso es pecado. O nos creemos superiores o nos creemos inferiores a otros. Los dos son pecado. Porque no somos ni inferiores ni somos superiores a nadie. Somos iguales. Entonces, cuando nosotros despreciamos a otras personas por su raza, eso es pecado, eso es parcialidad. Cuando nosotros nos sentimos menos que otros, es pecado porque estamos diciendo que ellos son mejores que nosotros. No sé si ustedes sabían eso o entendían eso. Socioeconómica, ¿verdad? O simplemente porque pertenecen a otro grupo. Cualquier cosa que nos lleva a despreciar a nuestros prójimos es pecado. Es pecado. Y es muy radical esto. Por eso el mensaje de Jesús era muy radical. ¿Qué hacían las leyes, las autoridades religiosas? Despreciaban a otros que no tenían la educación de ellos. Despreciaban a los galileos, los llamaban ignorantes, analfabetos. Despreciaban a los samaritanos. Tenían un montón de cosas que hacían que no era agradable a los ojos de Dios. Y por eso nosotros debemos examinar nuestro corazón, si hay odio en nuestros corazones, ya sea por género, ya sea por motivos raciales, ya sea por cualquier cosa. Tenemos que pedir al Señor que trate con nuestro corazón, ¿verdad? Los negros odiando a los latinos odiando a los anglosajones odiando a los indios americanos o de cualquier parte del mundo. Todo eso
es actitud del mundo y es pecado. Es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, si el mundo se comporta de esa manera, no quiere decir que nosotros debemos comportarnos de esa manera, porque ese no es el corazón de Dios. El corazón del Señor es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Sigamos el ejemplo de Jesús, que siendo Dios se despojó de su gloria y vino y nació en un lugar muy pobre y vivió una vida sencilla. Y cuando llegó el tiempo de ministrar, el Señor no despreciaba a nadie, no miraba de esa manera. Ok, vamos a ver los últimos dos versículos. Y por eso es que intitulé este mensaje: la imparcialidad del amor de Dios. La imparcialidad del amor de Dios. Fíjense lo que dice 2 y 13, dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, ¿qué en sus papeles? La ley de la libertad habilita a los creyentes a vivir en obediencia a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que dijimos que la ley de la libertad, esa libertad que Dios nos ha dado, no es libertad para que andemos pecando? Hay personas que abusan de la gracia de Dios y piensan que porque hay libertad del Señor pueden vivir sus vidas como quieran. Al cabo que Dios me perdona. Y no es así. La ley de la libertad es para que vivamos nuestras vidas en obediencia a Dios, en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, escriben sus papeles. La ley de la libertad habilita a los creyentes a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es lo que hace. Somos libres para glorificar a Dios. Somos libres para amar a nuestro prójimo. Somos libres para hacer el bien. Somos libres para ministrar a las almas, para orar por ellas, para dirigirlas a los pies de Jesús. No somos libres para vivir en pecado. Dios, por eso Jesús vino a morir, a pagar el precio de nuestro pecado, para librarnos del pecado, no para que pequemos más a gusto. Como hay personas, créanlo o no, que así viven sus vidas y van a ser juzgados severamente. Entonces, Dios mostrará misericordia a los que muestran misericordia. Y si no mostramos misericordia, Dios no nos va a demostrar misericordia. Entonces, la misericordia de Dios en nosotros debe mirar más allá de las apariencias exteriores y mostrar el amor de Dios. Entonces, no importa si viene un rico, no importa si viene un pobre, nos vamos a tratar igual, con el afecto y el amor de Dios y con preocupación por sus almas. ¿Ves? Preocupación por sus almas. Haciendo esto, mostramos amor al pobre, donde dice: sí, mira, aquí está el amor de Dios, aquí me tratan muy bien, allá me desprecian, pero aquí me tratan con amor. Y el rico dice: ¿sabes qué? En este lugar, es diferente. Yo no me sentí como que era algo especial o superior porque era rico. Me trataban igual a los pobres que a los ricos. O sea, hay algo aquí, es verdadero lo que están predicando. Es verdadero esto. Y entonces, como vamos a ver después, Santiago les exhorta a los ricos a que ayuden a los pobres. Que el dinero que tienen no nomás es para gastarlo en ellos mismos, sino también para hacer bendición para otros. Ese es el amor de Dios. Cuando de veras funciona el amor de Dios como debe dentro de un cuerpo, una congregación, entonces los ricos aman a los pobres a los ricos, el negro ama al blanco, el latino ama al indoamericano. Todos tienen el amor del Señor. Pero cuando empezamos a hacer diferencias, distinciones,
Ahí es donde entra el enemigo, entran las contiendas, entran lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, las divisiones, las clicas, como llamamos. Y es donde el enemigo destruye, ¿verdad? Destruye congregaciones, destruye hogares, destruye los líderes y causa grandes estragos en la iglesia del Señor. Y por eso Santiago tenía que llamarles la atención, tenía que decirles: hermanos, no estén haciendo esas cosas. Ámense los unos a los otros como ustedes mismos. No caminen como camina el mundo. Entonces la misericordia de Dios en nosotros debe mirar más allá de las apariencias exteriores y mostrar el amor de Dios. Y pues en este ejemplo Santiago habla de los ricos y los pobres, pero es lo mismo entre razas, entre categorías socioeconómicas, trasfondos étnicos, lo que sea. No debemos dar preferencia en uno hacia el otro. Que Dios nos ayude para que realmente amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Más fácil dicho que hecho, pero si nos sometemos al Señor, si nos sometemos a su Espíritu Santo, a su palabra, Él nos da el poder para que de veras caminemos en amor, ¿verdad? Para que realmente seamos bendición, para que la gente realmente se hagan discípulos de Jesús, para que de veras crezcan en el amor de Dios. Es lo que Dios está buscando, ¿verdad? Y al descender cada vez más y más las tinieblas sobre este mundo, no importa. Nosotros no dependemos de este mundo. No dependemos de lo que nos dicen en los medios principales. No dependemos en lo que dicen en las redes sociales. Nosotros dependemos en lo que dice la palabra de Dios, porque Dios nos va a llamar a cuentas por la palabra de Dios. Y si mostramos misericordia, Dios nos va a mostrar misericordia. Si no somos misericordiosos, entonces Dios no va a mostrar misericordia. Pero ¿qué dice? ¿Cómo termina? Dice: la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia de Dios. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Él espera de su pueblo. En conclusión, el amor de Dios no mira la condición de las personas. Debemos pedir a Dios que nos ayude a ver al mundo a través de sus ojos. Solo entonces podemos caminar en la misericordia que Él mostró hacia nosotros. Y el Señor usó a los hermanos en la dispersión para expandir el Evangelio. Fue algo muy tremendo, ¿verdad? Empezó una persecución terrible. Los hermanos salieron corriendo, huyendo, pero a donde iban predicaban el Evangelio y se extendió por toda esa región, ¿verdad? Y es lo que hace el Señor, que Él se especializa en dar vuelta a las situaciones. Entonces, donde quiera que nos encontremos, a donde quiera que Dios nos mande, que Dios nos ayude para que compartamos su amor a otras personas, para ser discípulos, para que crezcan, para que maduren en el Señor. Amén. Y Dios nos va a usar. Dios es misericordioso y es clemente, pero debemos pedirle: Señor, ayúdame, necesito tu ayuda en esta área. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. Vamos a orar, pues. Padre, te damos muchas gracias por este día, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, nos dé las fuerzas, nos habilites para que de veras amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que no miremos la estación en la cual estén en sus vidas, Señor, que no hagamos juicios exteriores simplemente basados en apariencias,
pero que de veras amemos a las personas, Padre. Y que el deseo de nuestro corazón sea que ellos vengan a tus pies y que ellos crezcan y maduren para que también ellos se multipliquen y que propaguen el verdadero amor de Dios, Señor. El amor que es sin acepción de personas. El amor que no se fija en lo exterior, sino el amor de Dios que busca que la humanidad sea salva por medio de Jesús, nuestro Mesías. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Pues de pie, vamos a recibir la bendición. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Que el Señor te bendiga, tengas una semana gloriosa y que tengas un año 2021 glorioso, que prosperes, que progreses en tu caminar con el Señor, que sea el año de tu rompimiento, que sea el año de tu victoria, que las circunstancias en tu vida cambien y que el Señor te use para su gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías, lo pido todo, en nombre de Yeshua HaMashiach, que Dios les bendiga y tengan una semana gloriosa. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.